Congreso Internacional de Investigación Academia Journals, Medellín, Colombia. Soy la maestra Cristina Rodríguez Rivero y junto con mis compañeros Gabriela Toris López, Marisela Méndez Balbuena, N. Rafael Padilla Carrasco, Irene Izazaga Pérez y Raúl Munguía Bueno, todos docentes investigadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, vamos a presentar nuestra investigación que se titula La puesta en práctica del conocimiento de la cultura empresarial en los micronegocios zona sur de la Cuchilla de la Prolongación de la 16 de septiembre en el municipio de Puebla. En cuanto a la información que nosotros fuimos documentando e investigando en los últimos años de trabajo coordinado y seguimiento en las prácticas empresariales con microempresarios, todo esto después de la pandemia COVID-19 muestran las experiencias de mejoramiento en la implementación de conocimientos administrativos y los beneficios de cada uno de estos microempresarios. Muestra de ello es la plena disposición a mejorar prácticas tradicionales por las actividades que fomenten un progreso en sus utilidades y en las ganancias de cada uno de ellos. Sus formas de vida, las prácticas sociales entre los microempresarios que viven y ejecutan prácticas comparativas y competitivas y que hacen la diferencia con cada uno de ellos. En la introducción, nosotros la aplicación y experiencia de esas prácticas de la cultura empresarial en los micronegocios y sobre todo con la participación de los microempresarios, es un orgullo poder compartir cuando se habla de este término porque todos ellos conocen e identifican bien la definición de cada uno de lo que sería y características de la cultura empresarial, pues hacen referencia a la personalidad de cada uno de ellos, dan a conocer cada uno cómo manejan sus valores, sus técnicas, sus principios, actitudes y las formas de interactuar. También parte de ellos son sus políticas, su identidad y bueno, cada uno de ellos cumplen y aplican gran parte de esas características que los hacen parecerse, pero a la vez ser diversos. Dentro de la metodología y enfocado al procedimiento, esta investigación se realizó de forma documental y mediante la aplicación de una encuesta. En la aplicación de la encuesta, cada uno de los microempresarios, una semana con antelación, fuimos y los invitamos, les platicamos que era la cultura empresarial y ellos quisieron participar. El tamaño de la muestra fueron 31 micronegocios de la zona sur de la Cuchilla en el municipio de Puebla, que corresponde al 50% del total de los locales que están ubicados en toda esta cuchilla. Todos ellos, obviamente, participaron de forma activa y bueno, el índice o el nivel de confianza es del 95% de confiabilidad y bueno, la muestra fue una muestra aleatoria simple. El objetivo de nuestra investigación es dar a conocer cómo los microempresarios aplican la cultura empresarial y cómo forma parte de la identidad y el posicionamiento de la zona sur de la Cuchilla en la prolongación de la 16 de septiembre en el municipio de Puebla. Parte de los elementos de cultura empresarial que ellos consideran es el conjunto de valores y las creencias arraigadas en estos micronegocios. Los principios, pues, consideran que forman parte y sirven como guías e influyen en el comportamiento de cada uno de los empleados y sus rutinas. Asimismo, de los clientes, los empleados, los socios, la familia y la comunidad en general, todos ellos fomentando un sentido de propósito y dirección de sus micronegocios, todo con el fin de promover una unidad y obviamente cumplir sus objetivos. Además, cada uno de ellos reafirman los valores y creencias, resultado vital para crear un buen entorno y un buen clima laboral, pues muchos de esos negocios ya tienen más de 20 años en la ubicación de la Cuchilla. Dentro de los resultados de nuestra investigación en la primera pregunta, ¿qué entienden ellos por cultura? Pues la mayoría hablaba y nos decía que son sus formas en cómo viven, son sus sentimientos, son las formas de manifestación, algunos decían que eran reglas y formas de vida, otros decían que eran los valores, otros decían que eran lo que han vivido, otros nos mencionaban que eran los valores compartidos y bueno, los valores puestos en práctica. En el segundo tópico, que es la cultura empresarial, la mayoría nos contestó que es la cultura, que son los valores que comparten entre los micronegocios. Otros, el 13% desconoce qué es la cultura empresarial como concepto, pero a la hora que uno les explicaba lo que era, ellos ya tenían obviamente una respuesta. El 23% dice que les gustaría saber más qué se entiende por cultura empresarial, porque aunque la viven y la ponen en práctica, en definición, pues
muchas veces la desconocen, aunque obviamente la gran sorpresa es que el 65% sí conoce o sí argumentó que era la cultura empresarial. ¿Cuáles son los elementos esenciales para un buen clima en los micronegocios? Ellos nos contestaron que definitivamente el 42% es una comunicación, la confianza y el apoyo que existe entre ellos. Otros, el reconocimiento, la lealtad y la empatía, siendo el 23%. Y el último, todos los demás, tanto comunicación, confianza, apoyo, reconocimiento, lealtad y empatía, teniendo un 36%. En cuanto a cuáles son los valores o principios que más llevan a cabo en la práctica los micronegocios, ellos mencionaron el 45% que son buenos hábitos como es la puntualidad, el compromiso y la asistencia a cada uno de sus lugares de trabajo. El otro 35% contestó que son las costumbres de puntualidad, la limpieza, la cordialidad que existe entre sus clientes y el 19% dicen que son la visión de lograr el crecimiento de su micronegocio o el aumento de la clientela. En otro de los tópicos, ¿cuál es la identidad, expectativas e imagen de los micronegocios? El 38% contestó que como parte de la cultura del mismo se aplican los tres por igual, o sea, se sienten pertenecientes, se sienten productivos, posicionados y se sienten que tienen un buen liderazgo, siendo el 32% que se sienten con un buen liderazgo, comunicación y valores en sus micronegocios, el 16% se sienten productivos, posicionados y con un aumento en ventas en su micronegocio y solo casi el 13% se sienten pertenecientes con buena relación de los clientes a sus micronegocios. En cuanto a la experiencia y las conclusiones de haber obviamente conocido de estos microempresarios y sus micronegocios, que era la cultura empresarial, bueno, en la investigación nos arrojó que el total de microempresarios que contestaron el cuestionario, la mayoría tienen pleno conocimiento de lo que es la cultura de manera general, conocen el significado, la definición, el término y todos coinciden que son manifestaciones. También conocen sus componentes y aplican cada uno, obviamente, de estas características en los locales. Aunque llama la atención por parte de algunos encuestados que no definen lo que es, pero sí conocen y entienden el término. La mayoría de los microempresarios entienden, reconocen y definen que la cultura empresarial como concepto, además, algunos de ellos les gustaría saber más sobre el tema. En la opinión de los microempresarios en cuanto a la cultura empresarial, consideran como elementos esenciales para generar un buen ambiente laboral y en esto se apegan obviamente a características esenciales y reconocen las labores que realizan cada uno de sus locales, la lealtad entre quienes trabajan, sin olvidar la empatía entre los dueños y los empleados, pero además entre los locatarios y clientes normalmente son muy unidos. En la puesta en práctica del conocimiento de la cultura empresarial mencionan algunos ejemplos como son los buenos hábitos que se llevan a cabo, como el mantenimiento de la limpieza, el orden en la organización de su trabajo, la puntualidad en la hora de apertura y cierre de los micronegocios, el compromiso de ayudar y colaborar en horarios y días laborales y obviamente mencionan la puntualidad, la limpieza y la cordialidad con el cliente, la visión de lograr el crecimiento de su micronegocio para el aumento de su clientela. Estas son nuestras referencias. También agregamos nuestras notas biográficas y muchísimas gracias.